Voy a saludar en este punto a José Luis García, que es sexólogo y es autor del libro Tus hijos ven porno, ¿qué vas a hacer? José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. José Luis, gracias, estar contigo. Gracias por atendernos. He estado repasando las cifras y aunque hay diferentes estudios, más o menos todos coinciden en que entre los 9 y los 11 años hay un importante porcentaje de menores que ya tienen un primer contacto con la pornografía y que a los 16 prácticamente la totalidad de nuestros adolescentes ya han consumido pornografía alguna vez. La primera pregunta es simple: ¿qué efecto tiene, qué efecto está teniendo ya en nuestra sociedad, en nuestros adolescentes, este consumo tan temprano de pornografía? Efectos muy diversos. Yo me gustaría concretar un poquito 7 puntos para que los espectadores puedan hacerse una idea de cuál es el problema que tenemos encima. Deciros que el 95% de los jóvenes españoles consume pornografía. No es que la busquen, es que el porno les va a buscar a ellos. Segundo, una cuarta parte de los jóvenes españoles, antes de los 20 años, podrían ver entre 1.000 y 5.000 horas de pornografía. Tercero, el 90% de la pornografía que ven nuestros menores tiene diferente dosis de violencia sexual real. Cuarto, la pornografía que ven nuestros menores es el manual de instrucciones 3.0 de sus relaciones sexuales. Van a replicar, cuando tengan oportunidad, aquello que les excita, aquello que han visto miles de veces. 5. Hay evidencia científica suficiente para considerar que existen riesgos muy elevados en muy diferentes órdenes cerebrales, adicción, consumo de prostitución, riesgos de salud sexual, un sinnúmero de consecuencias que, repito, la evidencia científica lo pone de manifiesto. Sexto, el poder adictivo del porno está fuera de toda duda. Y a esto tenemos que unir el poder adictivo de las pantallas que lo estáis vosotros comentando. Por tanto, es una bomba de relojería. Y yo creo que es la droga más importante que en este momento tienen nuestros menores. Hay chicos, fíjate, que ven varias pantallas, varias pestañas de películas porno porque necesitan esa sobreestimulación sexual. Y finalmente la ausencia de educación sexual yo creo que es la clave de todo esto. No puede ser que hemos abandonado a nuestros menores en brazos del porno. Todos los niños y todas las niñas necesitan saber una serie de cosas, de hechos sexuales, para comprender su cuerpo, para comprender su sexualidad. Si no le damos respuesta a estas preguntas, las van a buscar fuera, como les ha pasado a la inmensa mayoría de las personas que nos están escuchando ahora. Entonces tenemos que decidir quién educa el futuro sexual y afectivo de nuestros menores. ¿El porno violento o nosotros? No tenemos otra alternativa. Mira, para un menor, una pantalla es el parque de atracciones más maravilloso del mundo. No tienen capacidad para irse de ahí. Estarían 24 horas en todas las atracciones. Necesitamos ir a por ellos y decirles que hay otro mundo después de Internet, que se pueden hacer otras muchas cosas sin necesidad de estar tanto tiempo en redes sociales. Yo creo que no debería haber ningún menor en redes sociales. Las posibles ventajas que tiene son reducidas en comparación con los riesgos tan importantes que tiene. De manera que yo creo que... Perdón que te corte, que termina y te pregunto. Por tanto, yo creo que o nos ponemos las pilas, y es decir, hacemos una ley que introduzca la educación sexual desde primaria a la universidad, una educación sexual científica, profesional, no ideológica, no religiosa, impartida por docentes cualificados y en colaboración con la familia, que debería, repito, ponerse las pilas, porque es una irresponsabilidad comprarle un móvil a un menor sin capacitarlo y sin acompañarle durante toda la adolescencia en el manejo de ese es un bólido de Fórmula 1. No podemos darle las llaves de un coche de Fórmula 1 a un menor, porque no tiene capacidad cognitiva ni ejecutiva de tomar decisiones. José Luis, ¿y cómo hacemos esto? Porque creo que has dicho algo que es fundamental y es básico y por desgracia es una asignatura pendiente, que es la educación sexual en nuestras escuelas, una educación sexual de calidad impartida por docentes. Pero en casa, los padres que nos estén viendo, 2, 3 elementos que nos sirvan como referencia para acompañar a nuestros hijos. Vuelvo a insistir, es que
en algunos casos con 9 años ya se están asomando al porno. Y por muchos límites que tú les pongas, siempre habrá un compañero de clase que tenga el teléfono y se lo ponga. Es decir, ¿cómo podemos de alguna forma acompañar a nuestros hijos, incluso en esas edades tan tempranas, para que ese impacto no sea perjudicial finalmente para un menor? Claro, solo nos queda competir con el porno. Y tenemos que hacerlo. Y esto lo podemos hacer a partir de los 2-3 años. En mi programa de educación sexual, que tus hijos ven porno y hablamos de porno, yo propongo 5 medidas concretas que son el resultado de mi experiencia de 46 años en este mundo de la educación sexual. Y el primero es que los papás y las mamás muestren sus afectos delante de sus hijos y les digan a sus hijos que papá y mamá se quieren, que papá y mamá tienen relaciones sexuales, que se lo pasan muy bien y que papá jamás viola, veja, humilla a mamá. Por ejemplo, cuando estamos bañando a los niños pequeños, les decimos que tienen un pene muy bonito, tienen una vulva muy bonita y que nadie debe tocar esa parte de su cuerpo sin su consentimiento. Esto lo podemos hacer desde muy pronto. Segundo, todos los niños preguntan, todos, más tarde o más temprano. Entonces, debemos responder a esas preguntas. Y estas preguntas comienzan a surgir a partir de los 3-4 años. Si no respondemos a estas preguntas, luego no esperemos que en la adolescencia nos van a contar sus cuitas amorosas y afectivas. Tenemos que crear un ámbito de confianza para que podamos establecer esta comunicación imprescindible en un desarrollo sexual armónico. Tercero, tenemos que trabajar dentro de la educación sexual habilidades como la comunicación, como la asertividad. Por ejemplo, en las redes sociales necesitamos chicas asertivas, chicas con una autoestima suficiente para que no caer en ese caladero que hay de pedófilos que se nutren y pederastas de las redes sociales, evidentemente. Cuarto, trabajar ciertos temas, por ejemplo, qué es el deseo sexual, qué es la sexualidad, porque en la pornografía nos ofrece un modelo determinado, un modelo muy poco saludable. Y entonces en casa tenemos que darle una contrapartida, un modelo diferente de educación sexual y un modelo diferente de sexualidad. José Luis García. Porque la violencia no tiene ninguna necesidad de ir vinculada a la sexualidad, ninguna. Es muy importante transmitir esta idea. El sexo es lo suficientemente potente para que disfrutemos de él sin necesidad de usar la violencia. José Luis. Estamos asustados todos por todos los abusos sexuales que hay todos los días en los medios de comunicación, agresiones sexuales. Bueno, yo creo que tiene algo que ver el consumo de pornografía violenta con este tipo de comportamientos. José Luis, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo. Gracias. Adiós, buenas noches.